Jueves 18 de febrero de 2021, este día estudiamos la lección 1.3, medición y clasificación de ángulos. Analiza, utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos y nos da también los pasos. El 1 nos dice que para medir cada ángulo colocamos el centro del transportador sobre el vértice del ángulo. Y tenemos nuestro transportador, tenemos aquí el centro y lo vamos a colocar sobre el vértice. El vértice, recuerden que es el punto de unión de los lados. Número 2 dice, coloco la marca del 0 sobre uno de sus lados. Y aquí tenemos, si se fijan, aquí hemos colocado el transportador sobre uno de sus lados y está en el número 0. Y por último, observamos el valor que indica el otro lado. Si nos fijamos bien, entonces, este ángulo mide lo que son 130 grados. ¿Por qué 130? Estamos contando la numeración de arriba, porque hemos tomado como base el lado horizontal del ángulo. Entonces la numeración siempre va a comenzar de 0 y damos todo el recorrido hasta llegar a 130. Entonces, el ángulo A mide 130 grados. Literal B, nuevamente hacemos el mismo procedimiento, colocamos el centro del transportador sobre el vértice que nos quede de esta manera. Ahora, si se fijan, el lado horizontal de este ángulo está hacia la izquierda. Entonces yo voy a contar ahora la numeración interna, porque de aquí inicia el 0. Y nos damos cuenta que mide 145 grados. Si ustedes lo hacen allí en la página o en el cuaderno, se van a dar cuenta de que este ángulo mide 145 grados. Vamos al literal C y este pues está de manera inclinada. Solamente siempre colocamos el centro del transportador y lo único que aquí debemos girar el transportador para conocer el grado. Lo tenemos de esta manera y nos damos cuenta que mide 110. Lo hemos contado con la numeración de arriba, porque aquí tenemos nuestro lado y por eso hemos comenzado a contar desde el 0 hasta llegar al 110. Entonces este ángulo está midiendo 110 grados. Comprendamos, para medir ángulos mayores de 90 grados, se sigue el mismo proceso que para medir ángulos menores de 90 grados. Si un ángulo tiene un lado horizontal, a partir de ese lado se mide con el transportador siguiendo los mismos pasos. Y esto es importante que se lo aprendan. Los ángulos que son menores a 90 grados se llaman ángulos agudos. Los ángulos que son mayores a 90 grados pero menores a 180 se llaman ángulos obtusos y los ángulos de 180 grados se llaman ángulos llanos. En base a esta información, en el resuelve nos pide lo siguiente. Mide los siguientes ángulos y clasifícalos en agudos, obtusos o llanos. Entonces lo vamos a hacer. Llevamos nuestro transportador y nos está diciendo que siempre colocamos el centro del transportador sobre el vértice. Y lo tenemos de esta manera. ¿De dónde vamos a comenzar a contar nosotros? Vamos a comenzar a contar en este caso con la numeración interna o con los números que están dentro. ¿Por qué? Porque el lado horizontal está hacia la izquierda. Entonces aquí comenzaría nuestra numeración. Entonces este ángulo mide 20 grados y es un ángulo agudo.
Pasamos al literal B. Colocamos el centro del transportador que nos quede exacto. Y si se fijan, hoy debemos comenzar a contar con la numeración de arriba, porque el lado horizontal está hacia la derecha. Y si nosotros observamos bien, nos quedaría en 145. Entonces este ángulo mide 145 grados. Y es un ángulo, fíjense bien, obtuso. ¿Por qué obtuso? Porque es mayor que 90, pero no sobrepasa los 80 grados. Entonces es un ángulo obtuso. Ahora vamos con el literal C. Y este es parecido al que nos aparecía al inicio, que está pues de manera inclinada. Colocamos el vértice, ¿verdad? Y vamos a hacer girar nuestro transportador. Aquí lo tenemos y se preguntarán con qué numeración vamos a hacerlo. Pues es con la numeración de arriba, con la escala exterior, porque hemos tomado como base este lado. Entonces este ángulo, si observan bien, mide 90 grados. Mide 90 grados, por tanto es un ángulo recto. Vamos ahora con el literal D. Pues aquí vamos a emparejar nuestro transportador, que nos quede exacto. Y pues pueden observar que mide 105 grados. Y como mide 105 grados, entonces va a ser un ángulo obtuso. Ustedes escriben toda la palabra. Ahora vamos al literal E. Colocamos nuevamente nuestro transportador de esta manera. Ustedes podrán decir, ¿y cómo vamos a conocer los grados? Como solamente tenemos una línea, esto me está indicando que los grados de este ángulo es de 180, que es lo que mide esta parte del transportador. Entonces este ángulo mide 180 grados. Por tanto, va a ser un ángulo llano. Y vamos con el literal F. Pues nuevamente vamos a girar nuestro transportador que nos quede sobre el vértice y que nos quede sobre la línea horizontal. De esta manera. Y pueden observar que mide 45 grados porque comenzamos a contar con la numeración de arriba. Mide 45 grados. Por tanto, va a ser un ángulo agudo.
Ahora, por cuestiones de tiempo, ustedes deben de realizar el literal G, H y también el I, ¿verdad? Ya con estos ejemplos que les he desarrollado ya lo pueden hacer ustedes. Y desafíate, en el juego, derribando al oponente, hay que botar los barcos del otro jugador. Encuentra los ángulos con los que debe lanzarse la chibola para derribar cada uno de los 3 barcos. Y ya nos aparece una nota. Se utilizan las letras minúsculas del abecedario ABC para nombrar ángulos. Por ejemplo, en la figura para referirnos al ángulo que se forma hasta el barco 1, decimos el ángulo C. Y pues esto es sencillo. Ya la imagen pues nos está dando incluso las marcaciones, solamente para que nosotros coloquemos el compás. Y nos está diciendo que encontremos los ángulos. Lo colocamos de esta manera y podemos observar que el ángulo A mide, vamos a ver bien, el ángulo A mide 25 grados. Aquí lo tenemos. Sin necesidad de mover el transportador, también podemos observar que el barco número 2 mide 80 grados y el número 1 150 grados. De esta manera es como nosotros lo hemos contestado. La actividad es desarrollar los ejercicios de la página 24 del cuaderno de ejercicios.